El silencio del laboratorio se rompe como un recuerdo que nunca pidió regresar. Y Stark siente que algo antiguo lo observa desde el borde de su propia sombra. El aire huele a metal quemado, como si el tiempo hubiera dejado cicatrices en las paredes. Allí, en medio de cables descoloridos y máquinas que parecen respirar, aparece el niño que un día fue, usando la máscara que siempre temió. No entiende si es un espejismo, una herida viva o un juicio inevitable, pero sabe que ya no puede escapar. ¿Quién eres cuando tu pasado te mira sin pestañear? El niño no habla aún, pero su presencia abre una fisura en el alma, una puerta que nunca quiso abrir. La máscara refleja su rostro dividido, y Stark se pregunta si la verdad duele o si es la mentira lo que mata en silencio. El niño inclina la cabeza, como si reconociera cada pensamiento oculto, cada miedo enterrado. Algo está a punto de romperse. Stark intenta hablar, pero las palabras se quedan atrapadas en la garganta, como si el aire mismo negara su paso. El niño da un paso hacia la luz y la máscara parece observarlo con una calma insoportable. El laboratorio vibra con un zumbido antiguo, un eco de días en los que Stark todavía creía que podía controlar cada consecuencia. Ahora entiende que algunas sombras regresan no para castigarlo, sino para recordarle lo que decidió olvidar. El niño levanta una pequeña herramienta oxidada, un objeto que él mismo construyó en secreto cuando nadie lo veía. Y ese gesto simple perfora una verdad profunda. Nunca dejó de huir. El silencio se vuelve espeso. ¿Puede uno enfrentar al creador de sus propias heridas? El niño mueve la herramienta como si probara el peso de una decisión. Stark siente una punzada en el pecho al reconocer el objeto que había creado para sentirse fuerte, cuando en realidad solo intentaba no sentirse solo. La máscara lo mira sin expresión, pero transmite una claridad dolorosa. Ninguna armadura protege para siempre. El laboratorio murmura con luces temblorosas que revelan rincones olvidados donde quedaron restos de sueños rotos. Stark respira hondo y se obliga a mirar al niño, aunque cada parte de él quisiera apartar la vista. Algo en esa quietud lo obliga a preguntarse si las versiones que enterró de sí mismo seguirán buscando una salida, aunque él no quiera escucharlas. El aire se vuelve más frío cuando el niño da otro paso, y Stark siente que cada movimiento es un mensaje cifrado. Las máquinas apagadas parecen observar desde la oscuridad, como testigos olvidados de su historia. El niño levanta la herramienta y la señala hacia un rincón del laboratorio donde yacen piezas de un invento fallido. Stark recuerda el día exacto en que juró nunca volver a intentar. La máscara se inclina apenas, como si el niño supiera que ese recuerdo aún duele. Stark cierra los ojos un instante, preguntándose cómo se enfrenta a una versión de sí mismo que aún carga la herida original. Stark siente que el pasado lo empuja, silencioso pero firme, como una mano que jamás dejó de sostenerlo. El niño baja la herramienta y solo lo mira, sin juicio, sin prisa, como si esperara a que Stark recordara algo esencial. El laboratorio respira con un zumbido que parece un susurro antiguo, una advertencia o una invitación. Stark se acerca un poco más, aunque la duda le tiembla en los pasos. No sabe si está listo para escuchar lo que ese silencio guarda. Pero algo dentro de él reconoce que este encuentro no es un castigo, sino el inicio de una verdad que ya no puede seguir escondiendo. El niño retrocede unos pasos, como guiando a Stark hacia una zona del laboratorio donde la luz apenas respira. El metal cruje bajo sus pasos, y Stark siente cómo cada sonido despierta un recuerdo enterrado. El niño se detiene frente a una mesa llena de objetos que alguna vez creyó destruidos. La máscara lo observa con la paciencia de una verdad que siempre estuvo ahí. Stark recuerda cuando creó sus primeras defensas.
no contra el mundo, sino contra sí mismo. La máscara brilla con un destello frío, como un espejo que se niega a mentir. ¿Cuándo fue que dejaste de mirarte de frente? Parece preguntar sin palabras. El silencio se espesa. El aire se vibra con un peso emocional que Stark no puede ignorar. Sabe que algo en esta habitación quiere que deje de huir. Stark toca la mesa, y el polvo se levanta como un suspiro que llevaba años esperando. El niño se mantiene inmóvil, observando cada gesto con una atención que resulta inquietante. Entre los objetos, Stark encuentra una pieza oxidada que fue su obsesión durante semanas, una idea que abandonó porque sintió que no era suficiente. El niño inclina la cabeza, como si reconociera ese miedo. La máscara no refleja juicio, solo una verdad silenciosa. Stark siente una presión en el pecho, un reconocimiento que duele más que cualquier golpe. ¿Es posible que un recuerdo tenga más valor que la vida que construyó para escapar de él? El niño no habla, pero su quietud lo dice todo. El niño da un golpe suave a la mesa, apenas un gesto, pero suficiente para llamar la atención de Stark. La herramienta que creó en su infancia cae y rueda hacia él, como si el pasado exigiera ser recogido. Stark la toma entre sus dedos y siente una mezcla de vergüenza y ternura. Ese pequeño objeto representaba un sueño enorme, uno que abandonó por miedo al fracaso. La máscara del niño se inclina hacia él, como invitándolo a aceptar que las derrotas que escondió siguen vivas. El laboratorio tiembla ligeramente, como si respondiera a su respiración. Stark siente que la pregunta inevitable está por caer, incluso si el niño no pronuncia palabra alguna. Stark se pone de pie lentamente, aún sosteniendo la herramienta. El niño se acerca sin temor, como si conociera cada paso que Stark está a punto de dar. La máscara brilla bajo la luz inestable, revelando destellos de sombras que se mueven como viejas culpas. Stark siente un nudo en la garganta. Reconoce esa mirada, incluso detrás del metal, la necesidad de ser escuchado. El laboratorio parece contener la respiración mientras ambos se quedan frente a frente. El niño extiende la mano, no para tomar la herramienta, sino para señalar algo más profundo. Stark entiende que no es el objeto lo que importa, sino lo que representa, y esa verdad lo desarma. El niño finalmente mueve los labios, pero ningún sonido sale. Es un gesto lleno de intención, como si las palabras existieran, pero no encontraran un camino hacia la realidad. Stark siente un temblor interno, una mezcla de culpa y protección. Comprende que el niño no necesita hablar. El silencio es la voz de aquello que ignoró demasiado tiempo. Siente que una pregunta se forma dentro de él, una que siempre evitó. ¿Cuánto de su fuerza nació del miedo? El laboratorio se ilumina con un parpadeo largo, como marcando el final de un acto invisible. El niño baja la mano y Stark siente que la verdadera conversación apenas comienza. Stark sigue al niño por un pasillo estrecho donde la luz parece desvanecerse antes de tocar el suelo. Las paredes están cubiertas de hologramas rotos que se encienden y apagan como memorias fatigadas. Y de pronto, uno de ellos se activa por completo y proyecta una escena de su infancia. Él, sentado en el suelo, rodeado de partes sueltas, soñando con construir algo que lo hiciera sentir acompañado. Stark siente un golpe en el pecho. Había olvidado ese momento. El niño gira la cabeza hacia él, como esperando una reacción que nunca llegó a dar de adulto. La imagen es tan real que parece abrir una grieta entre quién fue y quién dice ser. Es posible que las cicatrices que arrastra hoy nacieran en esos silencios que nadie vio. Stark respira hondo, incapaz de apartar la mirada de su yo más frágil. La proyección cambia de forma brusca y muestra otra escena.
Una puerta cerrándose mientras el joven Stark queda solo en la habitación. El niño del presente observa la imagen con una calma dolorosa. Stark siente que algo dentro de él tiembla, una verdad que ha evitado enfrentar por años. La soledad que lo persiguió no empezó con la fama ni con la presión, sino con esos momentos en los que aprendió a esconder sus emociones para no incomodar a nadie. El laboratorio parece murmurar recuerdos que ya no caben en el silencio. El niño se acerca lentamente a la proyección como si quisiera atravesarla y regresar por esa versión olvidada de sí mismo. Stark traga saliva, sintiendo que ese gesto le duele más que cualquier golpe real. El holograma se expande y ahora muestra el primer invento que algún día le dio esperanza. Un pequeño dispositivo que nunca funcionó como quería. Stark sonríe con tristeza. Recuerda cuánto esfuerzo puso en aquello solo para sentir que no era suficiente. El niño mira el invento como si fuera un tesoro perdido. Stark siente una punzada. ¿En qué momento cambió su deseo de crear por el miedo a fallar? El laboratorio vibra ligeramente, como si respondiera al peso de ese pensamiento. El niño extiende su mano hacia el holograma y por un instante parece tocarlo. Stark observa ese gesto y comprende que este viaje no se trata de corregir su pasado, sino de aceptar a quien dejó atrás. De pronto, el holograma cambia y muestra algo que Stark había enterrado con más fuerza. El día que renunció a uno de sus sueños porque alguien le dijo que no era realista. El niño observa la imagen sin moverse, pero su quietud es un reproche silencioso. Stark siente que la memoria lo atraviesa como una lanza. El laboratorio parpadea, incapaz de soportar la intensidad emocional. Se pregunta cuántas veces dejó que las voces ajenas moldearan sus decisiones. El niño gira lentamente hacia él, y aunque la máscara oculta cualquier expresión, Stark siente que esa mirada metálica lo lee por completo. No puede escapar más de lo que alguna vez quiso ser. El holograma final se enciende sin aviso. Muestra al joven Stark llorando en silencio, oculto detrás de una máquina, convencido de que nadie lo escucharía. Stark siente que aire se le rompe en el pecho. Nunca pensó que ese recuerdo volvería. El niño se acerca a la imagen y se sienta en el suelo, imitando al holograma, como si dijera que esa herida sigue ahí. Stark se arrodilla lentamente frente a él, incapaz de ocultar el temblor en sus manos. El tiempo parece detenerse. No sabe si el niño busca consuelo o confrontación, pero entiende que ambos son necesarios. La verdad no siempre destruye, a veces libera. Y en ese silencio, Stark escucha algo que había olvidado: su propio corazón. El pasillo se abre a una sala más amplia, donde las sombras parecen formar un círculo alrededor de ellos. El niño avanza hasta el centro, y Stark lo sigue, sintiendo que cada paso pesa más que el anterior. De pronto, el laboratorio proyecta una imagen que no esperaba ver. Él mismo, adulto, sentado frente a una mesa llena de piezas, con la mirada perdida en un vacío que no quiso admitir. El niño gira hacia él, y aunque la máscara no muestra emociones, la intención es clara. Este es el juicio que evitó toda su vida. Stark siente cómo su corazón golpea contra su pecho, no por miedo, sino por el reconocimiento brutal de su propia caída. Las máquinas emiten un zumbido grave, como si la sala entera respirara con ellos. Entiende que no se trata de castigo, sino de enfrentar lo que dejó de ser, cuando permitió que la duda guiara sus manos. La pregunta excluida por años cae finalmente sobre él. ¿Cuándo dejó de creer que era suficiente? Stark se acerca al holograma, casi temeroso de tocar la imagen de sí mismo derrotado. El niño permanece detrás, observando cada movimiento, sin moverse. Stark reconoce ese instante,
una noche en la que renunció antes de intentarlo, convencido de que ya no tenía nada nuevo que ofrecer. El niño inclina la cabeza, como si señalara la herida que aún sigue abierta. Stark siente un calor incómodo en el pecho, una mezcla de vergüenza y compasión por quien fue. El laboratorio parpadea, amplificando la crudeza del recuerdo. Comprende que ese momento no lo definió, pero sí lo marcó sin que lo admitiera. Y ahora, frente al reflejo de su propia renuncia, entiende que el juicio no viene del niño, sino de sí mismo. El holograma cambia con una brusquedad que hace temblar la sala. Ahora muestra a Stark discutiendo consigo mismo, atrapado entre decisiones que nunca tomó por miedo a equivocarse. El niño camina hacia la proyección y alza una mano, como si pudiera detener el caos que quedó registrado allí. Stark siente cómo la desesperación del pasado vuelve a respirarle en la nuca. Recuerda noches enteras evitando elegir, paralizado por la idea de fallar. El sonido del laboratorio se vuelve más intenso, como un pulso acelerado. Stark entiende que el juicio no es sobre si falló o no, sino sobre cómo permitió que el miedo decidiera por él. Mira al niño y por primera vez no ve reproche, ve comprensión. El caos del holograma se desvanece, dejando al niño y a Stark frente a frente. El silencio pesa como una sentencia. El niño levanta la mano y señala el pecho de Stark, justo donde el dolor siempre ha sido más profundo. Stark siente que la sala entera se estrecha a ese punto. De pronto, la máscara se inclina ligeramente, un gesto pequeño pero lleno de intención. Stark comprende. El juicio siempre fue interno. Todo aquello que evitó, todo aquello que temió, lo persiguió porque nunca se lo permitió sentir. El laboratorio parece contener la respiración, esperando su respuesta. Por primera vez, Stark no huye. Mira al niño y acepta que ese dolor también es suyo. El holograma final se activa con una suavidad inesperada. En lugar de dolor o caos, muestra al joven Stark construyendo algo pequeño, con una sonrisa tímida, como si creyera por un instante que el mundo podía ser suyo. El niño se sienta en el suelo, imitando la postura del recuerdo. Stark siente un calor que no había sentido en años. No es nostalgia, es reconocimiento. Una parte de él, que creyó muerta, aún respira. El laboratorio parece calmarse como si ese gesto hubiera cerrado una herida antigua. Stark se arrodilla junto al niño, y aunque la máscara no lo deja ver sus ojos, sabe que algo cambió. Tal vez el juicio no era un castigo, sino una invitación a recordar quién fue antes del miedo. La sala cambia de tono como si el laboratorio hubiera decidido abrir un nivel más profundo de su memoria. Las luces se atenúan y un viento leve atraviesa los pasillos, aunque no exista ninguna ventana. Stark siente el frío recorrerle la espalda. El niño avanza hacia un rincón oscuro donde hay una maquinaria cubierta por una lona envejecida. Stark reconoce la forma antes de que la luz la revele. Era un proyecto que nunca terminó porque la frustración lo llevó a abandonarlo a mitad del camino. El niño retira la tela con una delicadeza casi sagrada, como si desenterrara una parte del alma de Stark. La máscara lo mira de frente y Stark siente que cada respiración pesa. Ese invento había nacido de una herida, pero también de un deseo profundo de cambiar algo en su vida. Ahora, enfrentarlo significa admitir que no era el mundo quien lo detenía, sino él mismo. El silencio se vuelve más real que el metal. Stark toca el borde del invento con la punta de los dedos.
El metal está helado, como si llevara años esperando ese contacto. El niño se queda a su lado, inmóvil, ofreciendo una presencia que no empuja ni exige, solo acompaña. Stark recuerda las noches en las que intentó completar este proyecto, impulsado por un miedo que nunca confesó. El miedo a no ser suficiente incluso en aquello que mejor sabía hacer. El laboratorio ilumina la máquina con un parpadeo que parece un latido. El niño levanta la mirada hacia él, como preguntando sin palabras si está listo para aceptar el origen de esa herida. Stark respira hondo. Por primera vez, no evita la respuesta. El niño toma una de las piezas sueltas que yacen en el piso y se la entrega a Stark, como si le diera la última pieza de un rompecabezas emocional. Stark la sostiene y siente un peso inesperado. No es el metal, es la memoria. Recuerda la frustración, el cansancio y el momento exacto en que dejó caer esa pieza, convencido de que jamás lograría ensamblar algo que estuviera a la altura de sus expectativas. El niño permanece en silencio, pero su gesto es claro. No se trata de reconstruir el invento, sino de reconstruirse a sí mismo. El laboratorio resuena con un zumbido profundo, como si también esperara su reacción. Stark siente que este es uno de los nudos más antiguos que ha cargado. El niño coloca una mano sobre el invento, y de pronto, el laboratorio proyecta un recuerdo que Stark había evitado con todas sus fuerzas. «El más joven», gritando frustrado, lanzando una herramienta contra la pared. La rabia no era contra el mundo, sino contra sí mismo. Stark aprieta la mandíbula mientras observa la escena. El niño gira hacia él, y aunque la máscara oculta cualquier emoción, el mensaje es evidente. No puedes construir desde la autodestrucción. Stark siente una punzada en el pecho. Ese instante definió su relación con su propio talento, con su propia voz. El laboratorio vibra, como si comprendiera la gravedad del momento. Stark sabe que este es el punto donde debe decidir si sigue huyendo o empieza a sanar. El holograma se desvanece y el silencio vuelve a ocupar la sala. El niño coloca la pieza en la palma de Stark con un gesto lento, casi ritual. Stark entiende que este no es un llamado a reparar el invento, sino a reconocer que su valor nunca estuvo en lo que creó, sino en lo que sintió mientras lo intentaba. El laboratorio parece respirar más lento, como si esperara su decisión. Stark cierra la mano sobre la pieza y siente que, por primera vez, ya no pesa como un fracaso, sino como un comienzo. El niño baja la mano y da un pequeño paso atrás, permitiéndole espacio. Stark comprende. La herida que escondió durante años no desapareció, pero ya no manda sobre él. El laboratorio tiembla suavemente mientras Stark y el niño avanzan hacia la sección más antigua del lugar, donde los primeros prototipos dormían bajo capas gruesas de polvo. El aire está más frío aquí, como si el tiempo hubiera decidido no seguir adelante. De pronto, una serie de pantallas encendidas por fallos eléctricos iluminan el rostro del niño, proyectando fragmentos de recuerdos mezclados. Momentos de orgullo, momentos de miedo, silencios que nunca compartió con nadie. Stark siente un nudo en la garganta al ver cuánto de su vida quedó atrapado en sombras que nunca quiso mirar. El niño se detiene y coloca una mano sobre una de las pantallas, permitiendo que la luz revele una imagen dolorosa. Stark adulto, sonriendo, mientras por dentro se derrumbaba. El contraste lo golpea. El laboratorio parece murmurar una verdad inevitable. La mentira que se dice a sí mismo siempre es la más difícil de desmontar. El niño lo mira, invitándolo a no huir más. Stark observa la imagen de sí mismo sonriendo para el mundo mientras escondía un vacío
que nunca quiso admitir. El niño se acerca lentamente y coloca una mano en el hombro de Stark, un gesto tan simple como devastador. El laboratorio parece detener su respiración, dejando que el silencio ocupe cada rincón. Stark siente que algo dentro de él se afloja, como si por fin aceptara que su fortaleza no nació de su genialidad, sino del miedo que cargó como un motor silencioso. ¡Pum! La pantalla parpadea y muestra otra imagen. Él, fingiendo tranquilidad cuando en realidad pedía ayuda sin pronunciar una palabra. Stark traga saliva y sus ojos se humedecen. No es debilidad, es memoria. Y tal vez también liberación. Un nuevo holograma se activa sin aviso, mostrando a Stark en uno de sus momentos más exitosos, seguido por una noche en la que se sintió más vacío que nunca. El contraste golpea como un golpe directo. El niño se adelanta y toca la imagen, y por un instante, el holograma se distorsiona como si respondiera a su presencia. Stark comprende al fin que el éxito nunca fue el problema. La soledad era el verdadero enemigo. El laboratorio emite un murmullo grave, como si asentara en silencio. Stark siente un temblor en las manos, no de miedo, sino de lucidez. Comprende que la verdad no corta para destruir, sino para revelar aquello que se escondió detrás de demasiadas capas de orgullo. El holograma cambia una vez más, pero esta vez no muestra dolor. Muestra un momento pequeño, casi insignificante. Stark joven riéndose solo mientras lograba que un pequeño proyecto funcionara por primera vez. El niño se queda quieto, como si esa imagen fuera más valiosa que cualquier triunfo público. Stark siente que el corazón se le suaviza. Había olvidado esa sensación. La alegría pura de crear sin presión, sin miedo, sin esperar aprobación. El laboratorio se ilumina con una luz suave, como si incluso él recordara la inocencia de aquel instante. Stark mira al niño y entiende que el verdadero duelo nunca fue contra sus fracasos, sino contra la pérdida de esa chispa sencilla que lo hacía sentir vivo. El holograma se desvanece lentamente, dejando la sala en penumbra. El niño se acerca a Stark y toma su mano por primera vez. No es un gesto de confrontación, sino de despedida. Stark siente un impacto suave, como si algo dentro de él se acomodara en el lugar correcto después de años fuera de sitio. El niño levanta la cabeza y la máscara refleja una luz tenue que cae desde arriba. En el silencio, Stark entiende lo inevitable. El niño no estaba allí para juzgarlo, sino para acompañarlo a una verdad que nunca se había permitido mirar. La máscara empieza a volverse translúcida, como si el peso del pasado comenzara a disiparse. Y Stark respira, no para escapar, sino para quedarse. El laboratorio parece sostener el aliento cuando el niño suelta la mano de Stark y da un paso atrás. La máscara, antes rígida y dominante, ahora brilla como si estuviera hecha de un material más frágil. Stark siente un silencio diferente. Ya no es amenaza, sino despedida. El niño levanta la máscara lentamente y aunque Stark no logra ver el rostro detrás, entiende que no necesita verlo. Lo que importa no es el detalle, sino el acto. La máscara cae al suelo con un sonido suave, casi delicado, como si el pasado finalmente dejara de gritar. Stark siente un peso salir de su pecho. Un alivio tan profundo que parece un suspiro acumulado durante décadas. El niño comienza a desvanecerse en una mezcla de luz y polvo, sin dolor, sin prisa. Y Stark queda allí, comprendiendo que lo que desaparece no es el niño, sino el miedo que lo mantenía atrapado. El niño ya no tiene forma definida, solo un contorno hecho de luz temblorosa. Stark da un paso hacia él,
no para detenerlo, sino para acompañarlo en ese último momento. El aire vibra con una calma inesperada. El laboratorio, que antes parecía un monstruo de recuerdos, ahora guarda una serenidad nueva, como si también estuviera soltando su carga. Stark siente una calidez suave en su pecho, una aceptación que nunca creyó posible. El niño extiende una mano luminosa, casi transparente, hacia él. Stark la toma sin miedo, y por un segundo eterno, entiende que la identidad no es una prisión ni un destino fijo. Es un puente entre lo que fue y lo que elige ser. Cuando suelta la mano, el niño desaparece completamente. Cuando la luz desaparece, algo queda flotando en el aire. La máscara rota. Stark la recoge con cuidado, como si sostuviera un recuerdo que ya no duele. La examina bajo la luz tenue y siente que ya no representa un miedo, sino un aprendizaje. Cada grieta parece contar una historia distinta, una que ahora puede mirar sin temblar. El laboratorio parpadea por última vez, y Stark entiende que el lugar no tiene nada más que mostrarle. No vino para reconstruir máquinas, sino para reconstruirse a sí mismo. Guarda la máscara en su mano como quien guarda un símbolo, no una herida. Y por primera vez, el silencio no pesa. Acompaña. Stark camina hacia la salida del laboratorio, aunque sus pasos son lentos, como si quisiera honrar cada sombra antes de dejarlas atrás. El pasillo, antes lúgubre, ahora parece más ancho. Tal vez es la luz, o tal vez es él. Las máquinas apagadas ya no parecen amenazas, sino piezas de un museo personal que finalmente ha visitado con honestidad. Cuando llega a la puerta, mira hacia atrás una última vez. No espera ver al niño ni un nuevo recuerdo. Solo quiere reconocer que estuvo allí, y lo hace. Con una respiración profunda, cruza el umbral sin cargar el peso antiguo. Por primera vez no huye del pasado, lo incluye. Stark emerge al exterior cuando el cielo empieza a aclarar. El aire fresco lo envuelve, distinto al aire detenido del laboratorio. Observa la máscara entre sus manos y por primera vez le sonríe. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no manda sobre él. El amanecer pinta el horizonte con colores suaves, recordándole que incluso después de las noches más pesadas, siempre llega un nuevo día. Guarda la máscara en su chaqueta y mira hacia adelante. El niño ya no está, pero el eco de su presencia permanece, no como un peso, sino como una guía silenciosa. Camina hacia la luz, sabiendo que su identidad no es una herida, sino un camino que puede recorrer sin miedo.